Buenas tardes, doctor y compañeros todos. En representación del Grupo 1, conformado por Lescano Luis Diana, Mijahuanga Chininin Yajaira, Ullaure Juárez Allison y quien les habla Cruz Ramírez Carla, les explicaremos acerca del tema de reguladores del mecanismo molecular de transcripción. Es entonces que mediante la presentación acerca de este tema, las proteínas que regulen la transcripción, uniéndose a secuencias específicas de ADN, controlando así la transcripción de la información genética del ADN a ARN mensajero. Estos pueden ser negativos o positivos, y todas las células de nuestro cuerpo tienen diferentes tipos de estructuras y también diferentes tipos de funciones celulares. Es entonces que según los diferentes mecanismos que se producen para formar de ADN molde con un ARN polimerasa de forma correcta, para que se pueda tener una definida transcripción y hacia los posteriores convertidores de este ARN, comentaremos lo siguiente. Los reguladores y los inhibidores que harán que se haga una correcta transcripción o que también pueda que esta no se realice, según los mecanismos en esta, para que así pueda reconocer la información y composición completa. La transcripción. La transcripción es el primer paso de la expresión génica. Durante este proceso, la secuencia de ADN de un gen se copia para formar ARN. Antes de que pueda darse la transcripción, la doble hélice del ADN se debe desarrollar cerca del gen que se va a transcribir. La región de ADN que se abre se llama una burbuja de transcripción. La transcripción utiliza una de las dos hebras de ADN como plantilla. Esta hebra se conoce como la hebra molde. El producto de ARN es complementario a la hebra molde y es casi idéntico a la hebra ADN llamada hebra no molde o también codificante. Sin embargo, hay una diferencia muy importante en esto, y es que en el ARN recién hecho todos los nucleótidos T, o sea timina, han sido sustituidos por nucleótidos U, uracilo. El sitio en el ADN del que se transcribe el primer nucleótido se conoce como sitio de iniciación. Los nucleótidos que están antes del sitio de iniciación reciben números negativos y se dice que están aguas arriba. Los nucleótidos que se ubican después del sitio de iniciación se marcan con números positivos y se dice que están aguas abajo. Esos son los términos que utilizan aquí. Si el gen que se transcribe codifica una proteína, que es lo que muchos gen hacen, la molécula del ARN se leerá para hacer una proteína en un proceso llamado transcripción. Ahora, en cuanto al ARN polimerasa, estas son enzimas que transcribe el ADN en ARN mediante un molde de ADN. La ARN polimerasa construye una nueva molécula de ARN a través del apareamiento de bases. Por ejemplo, si hay una guanina en el molde de ADN, la ARN polimerasa agregará una citosina a la nueva cadena creciente de ARN. La ARN polimerasa siempre construye una nueva cadena de ARN en dirección 5' a 3', es decir, solo puede agregar nucleótidos como adenina, uracilo, guanina o citosina al extremo 3' de la cadena. Las ARN polimerasas son enzimas grandes con varias subunidades, incluso en organismos simples como las bacterias. Los seres humanos y los otros eucariontes tienen 3 tipos diferentes de ARN polimerasa, 1, 2 y 3. Cada uno se especializa en la transcripción de cierta clase de genes. Las plantas tienen 2 tipos adicionales de ARN polimerasa, que es 4 y 5, que están implicados en la síntesis de ciertos ARN pequeños. Inicio de la transcripción.
Para comenzar la transcripción de un gen, la ARN polimerasa se une al ADN del gen en una región llamada promotor. Básicamente, el promotor le dice a la polimerasa dónde sentarse sobre el ADN y comenzar a transcribir. Cada gen, o en el caso de las bacterias, cada grupo de genes que se transcriben juntos, tienen su propio promotor. Un promotor contiene secuencias de ADN que le permiten a la ARN polimerasa o a sus proteínas auxiliares unirse al ADN. Una vez formada la burbuja de transcripción, la polimerasa puede comenzar ya a transcribirse. Inicio de la transcripción. Para comenzar la transcripción de un gen, la ARN polimerasa se une al ADN del gen en una región llamada promotor. Básicamente, el promotor le dice a la polimerasa dónde sentarse sobre el ADN y comenzar a transcribir. Cada gen, o en el caso de las bacterias, cada grupo de genes que se transcriben juntos, tienen su propio promotor. Un promotor contiene secuencias de ADN que le permiten a la ARN polimerasa o a sus proteínas auxiliares unirse al ADN. Una vez formada la burbuja de transcripción, la polimerasa puede comenzar ya a transcribirse. Diferentes factores de transcripción comparten ciertos tipos de motivos proteicos responsables de la unión al ADN y cuya presencia permite agrupar a estas en proteínas en familias. Una de ellas son las proteínas con hélice giro-hélice. En proteínas, la hélice giro-hélice es uno de los principales motivos de estructura secundaria capaces de unirse al ADN. Se compone de dos hélices A, unidas por una breve secuencia lineal de aminoácidos, y se encuentra en muchas proteínas que regulan la expresión genética. No debe ser confundida con el dominio de hélice-lazo-hélice. Su descubrimiento se basó en las similitudes entre los genes de CROP-PAC y el receptor Y, que comparten una secuencia de 20 a 25 aminoácidos, que facilita el reconocimiento por el ADN. El reconocimiento y unión a ADN se hace a través de dos hélices A, un ocupando hélice el motivo N terminal y la otra el motivo C terminal. En la mayoría de los casos, como el receptor CRO, la segunda hélice contribuye más al reconocimiento del ADN y por lo tanto es a menudo llamado la hélice de reconocimiento. Se une al surco mayor del ADN a través de una serie de puentes de hidrógeno e interacciones de Van der Waals con las bases expuestas. La otra hélice A estabiliza la interacción entre proteínas y ADN, pero no juega un papel importante en el reconocimiento. El motivo hélice-giro-hélice se identificó originalmente como un dominio de unión al ADN, presente en represores de fagos. Una hélice A se une al surco mayor del ADN, mientras que la otra descansa formando un ángulo a lo largo del ADN. Una forma relacionada con este dominio es la presente en el homodominio, que fue inicialmente caracterizada en varias proteínas codificadas por genes implicados en la regulación del desarrollo droxopil, y también está presente en genes que codifican para factores de transcripción humanos. La secuencia homeobiox codifica para un dominio de 60 aminoácidos. El homodominio es responsable de la unión al ADN y en esta radica la especificidad del reconocimiento al ADN. Su región C terminal muestra homología con el motivo hélice-giro-hélice de los receptores procariotas. Por otro lado tenemos los que son las proteínas con dedo de zinc. El motivo de dedo de zinc es un motivo de unión al ADN
Inicialmente se encontró en el factor TF3A, necesario para que la pol-ARN3 transcriba los genes del ARN ribosómico. Las proteínas de este grupo toman su nombre de su estructura, en lo que un grupo pequeño de aminoácidos conservados se unen a un ion de zinc. Existen dos tipos de proteínas de unión al ADN que tienen estructura de este tipo: las clásicas proteínas con dedo de zinc y los receptores de esteroides. Las estructuras en dedo se suelen organizar como series individuales de repeticiones de Teben. Las extensiones de los dedos van de 9 repeticiones que ocupan prácticamente toda la proteína a algunos casos en los que existen únicamente 2 dedos. Por ejemplo, el factor general de transcripción SP1 tiene un dominio de unión al ADN formado por 3 dedos de zinc. La porción C terminal de cada uno de los dedos forma hélice a que se unan al ADN. La porción N terminal forma hojas B. Los aminoácidos no conservados situados en el extremo C terminal de cada uno de los dedos son los responsables del reconocimiento de los puntos específicos de unión. ¿Cómo funcionan los factores de transcripción? Un factor de transcripción típico se une al ADN en cierta secuencia objetiva. Es decir, que una vez unido, el factor de transcripción hace que sea más difícil o también hace que sea más fácil que la ARN polimerasa se una al promotor de un gen. Activadores. Algunos factores de transcripción activan a esta transcripción, como por ejemplo pueden ayudar a que los factores generales de transcripción o de ARN polimerasa se unan a este promotor, como se muestra en la imagen de la diapositiva, donde en este diagrama vemos que un activador unido a una secuencia específica de ADN que en su sitio está de unión. El otro extremo del activador transcripcional, el que no está unido al ADN, interactúa con los factores generales de transcripción, en la que ayuda a que estos factores de la polimerasa se ensamblen en el promotor más cercano. Represores. Otros factores de transcripción hacen que reprimen dicha transcripción. Por ejemplo, esta represión puede funcionar de varias formas. Un ejemplo es que un represor puede estorbar a los factores basales de transcripción o a la ARN polimerasa, de manera que no pueden unirse al promotor e iniciar dicha transcripción. En la imagen se puede observar un represor unido a una secuencia específica de ADN que en su sitio de unión, cuando está unido en este sitio, el represor bloquea la formación del complejo de iniciación de transcripción del promotor hacia un gen cercano. Sitios de unión. Con frecuencia los sitios de unión de los factores de transcripción están cerca del promotor del gen. Sin embargo, en ocasiones vemos que se encuentran en partes del ADN y se encuentran también muy lejos del promotor, y aún así puede afectar a la transcripción de este gen. Las partes de la proteína activadora son el dominio de unión al ADN, que nos dice que es el sitio que une el reconocimiento en donde está el ADN, y el dominio de activación, que es el extremo funcional del activador que realmente promueve la transcripción al facilitar así la formación del complejo de iniciación de la transcripción. La flexibilidad del ADN, que es lo que permite que los promotores, o sea los factores de transcripción,
que estén en los sitios de unión lejanos hagan su trabajo. El ADN serpentea como un espagueti conocido para que así reunir los sitios de unión y los factores de transcripción lejanos como los factores generales de transcripción o las proteínas mediadoras. En este dibujo se puede observar el factor de transcripción activador unido a un sitio lejano, el cual ayuda a que la ARN polimerasa se una al promotor e inicie así la transcripción. En conclusión, es entonces que el proceso para la transcripción del ARN, denominado como uno de los primeros pasos para la transcripción del ADN, es donde, como ya hemos conocido en este tema, es principalmente la intervención de ARN polimerasas a un gen en cadena de ADN, determinado para iniciar con el mecanismo de transcripción, y esto ocurre en un lugar de una región del ADN que es conocida como promotor. Y la intervención principal entonces de todos estos mecanismos va a estar regulada por diferentes proteínas e inhibidores para su correcta formación y regulación en la transcripción, como la rifampicina, proteínas con hélice giro, hélices proteínas con dedo de zinc y los receptores de esteroides, entre otras. Y es entonces que, para concluir la función de los factores de transcripción, esos son los que van a permitir entonces, como en el caso de los activadores, a que los factores de transcripción se unan de forma correcta a la ARN polimerasa. Pero esto también van a ver los receptores que hacen lo contrario, y esto evitan una correcta transcripción.